Cuando se junta mucha gente en un lugar con ganas de rock, la delgada línea que nos separa del caos y la anarquía se hace muy finita. Por esta razón, cuando se organizan recitales o festivales de mucha convocatoria, los organizadores tienen que estar a la altura de la situación para que el evento no se convierta en un absoluto desastre. A lo largo de este video vamos a hacer un repaso por lo que posiblemente fueron los 5 festivales de música peor organizados de la historia. Así que si querés saber cómo se organiza un festival de música para que sea exitoso, mirá este video hasta el final para saber todo lo que no hay que hacer. Puesto número 5, Fyre Festival 2017. Imaginen un festival de música en una isla privada en las Bahamas, rodeado de aguas cristalinas, arena blanca, comida gourmet y las mejores actuaciones musicales. Esto es lo que prometía el Fyre Festival, pero la realidad fue muy diferente. De todos los festivales que hablaremos en este video, el Fyre Festival 2017 es el más reciente y además es el festival de este top en el que menos personas salieron perjudicadas. Pero su historia y organización fueron tan ridículamente malas que merecían estar en este video. Aparte, la mala organización y sobre todo el marketing de este festival creo que nos deja una gran enseñanza en estos tiempos de redes sociales. Escuchen esta historia y van a entender a lo que me refiero. Todo comenzó con la idea de un joven llamado Billy McFarland. ¿Quién es Billy McFarland? Un chanta, como decimos acá en Argentina. Para ponernos en contexto, Billy McFarland era un joven que a los 22 años dejó la universidad y comenzó a decirle a todos sus amigos y conocidos que próximamente él sería millonario. Cambió por completo su estilo de vida y tal cual como suelen hacer estos personajes, comenzó a subir fotos a sus redes sociales mostrándose en lugares exóticos, con autos de lujo o personas famosas. Nadie entre sus conocidos dudaba de él, pero tampoco nadie entendía cómo se había hecho millonario de la noche a la mañana. Un día, en el año 2013, informó que junto a un rapero llamado Ja Rule fundó la empresa Magnises, la cual ofrecía una especie de tarjeta para miembros VIP con descuentos en los hoteles más lujosos y acceso a eventos exclusivos. Lo cierto es que esta tarjeta no tenía ningún beneficio real. Era una tarjeta de crédito normal que él fabricaba con su propio logo, copiando la tarjeta original del banco de los clientes. Pero aunque no había beneficios reales, igualmente McFarland logró convencer en menos de un año a casi 1000 personas de que empiecen a utilizar su tarjeta y quieran ser parte de ese supuesto club selecto. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el festival? En 2016, McFarland junto a Ja Rule tuvieron la idea de organizar un festival de música muy exclusivo. La idea de ellos era realizar el evento en una isla privada. Para finales de 2016, Billy McFarland comenzó con la publicidad del evento utilizando los contactos que había logrado con su primera empresa. Pudo conseguir a influencers, modelos y personalidades que salían en sus propagandas promocionando su gran festival. En el anuncio relataban cómo en una isla privada de las Bahamas, la cual había pertenecido al mismísimo Pablo Escobar, se realizaría este increíble festival en donde las personas estarían varios días disfrutando de este paraíso en tiendas de lujo con comida gourmet de la más alta calidad, además de que había bandas de talla mundial como Blink 182 y Major Lazer, entre otras tantas. Además, en los anuncios se promocionaba que se podría pasear en yates de lujo, motos de agua y que ya estaban confirmadas la presencia de supermodelos, celebridades y hasta estrellas de Hollywood. Pero lo cierto es que McFarland había sacado todo este marketing mucho antes de empezar a organizar el festival. Y lo peor, la gente ya estaba comprando las entradas. Billy McFarland tenía la supuesta idea de ir organizando el festival sobre la marcha. Todo esto con inversores y la venta de entradas, ya que rápidamente luego de los anuncios se habían vendido 5000 entradas. Pero el primer problema que tuvo Billy McFarland fue descubrir que la isla privada en la que él promocionaba que sería el festival, en realidad no existía. La existencia de esa isla que supuestamente había pertenecido a Pablo Escobar había sido solo un rumor que alguien le había comentado al rapero Ja Rule. Pero lo cierto es que esa isla, llamada Fyre Cay, donde pensaban realizar el festival, en realidad no existía, así que decidieron mover el festival. Entonces encontraron otra isla llamada Great Exuma, la cual no era privada, sino que tenía una población de 7000 personas, por lo que McFarland debió alquilar solo una parte de la playa. El gran problema fue que alquilar la playa, colocar las tiendas y todos los lujos que él había prometido, le costaría como mínimo $10 millones más de lo que ya había gastado. Y todo esto sin contar la publicidad, lo que cobraban los músicos y el viaje de las personas que supuestamente estaba incluido con la entrada. Uno de los grandes problemas fue que en este supuesto festival VIP, la entrada era demasiado barata. Ofrecía un festival de varios días de lujo, con pasaje ida y vuelta a las islas por menos de $2000. En esta instancia, ya desesperado por el dinero para el festival, McFarland comenzó a ofrecer pases VIP extra para comprar en el festival. Ofrecía todo tipo de lujos que no existían. Ver a las bandas desde un yate, carreras en motos de agua y todo tipo de disparates. A medida que se acercaba la fecha del festival, las bandas
bandas, al notar la desorganización, comenzaron a bajarse. La gente le pedía en las redes a McFarlane que suspenda el festival, ya que de las casi 20 bandas habían cancelado todas menos una, su socio y rapero Ja Rule. Unas semanas antes de la fecha del festival, la gran mayoría de las personas devolvieron sus entradas y pidieron el reembolso, pero hubo aproximadamente 500 personas que confiaron en Billy McFarlane y asistieron al festival, pensando que las bandas que cancelaron serían reemplazadas y que igualmente vivirían una gran experiencia en la isla. Eso por lo menos era lo que McFarlane les seguía diciendo a todos que pasaría. Al llegar a la isla, esas 500 personas notaron que esas supuestas tiendas VIP eran solo unas carpas de bajo presupuesto que encima se habían inundado por una lluvia de la noche anterior. En la playa había un escenario abandonado, pero no había yates, ni motos de agua, ni nada de lo que se había promocionado. A las pocas horas de llegar a la isla, las personas notaron que no había ningún tipo de organizadores, nadie que les pida sus tickets o algo parecido. Pero lo peor es que McFarlane había insistido en que las personas no lleven dinero, ya que solo se utilizarían los créditos que las personas habían cargado previamente en las pulseras de acceso. Pero al llegar, las personas notaron que en los puestos no había nada para comprar. La supuesta comida gourmet incluida con la entrada era solo una comida al día, muy escasa y lejos de ser gourmet. Pero esto, más allá de ser una estafa, no parecía tan grave hasta el segundo día. Para el segundo día, las 500 personas que estaban en la isla notaron que en las instalaciones no había agua y la comida alcanzaba solo para un día. Ni McFarlane ni el rapero Ja Rule aparecían. Entonces las personas comenzaron a saquear las cajas que se encontraron en la playa y que supuestamente pertenecían a la organización de McFarlane, pero solo encontraron algunas botellas de vodka. La gente entonces comenzó a irse de la zona del festival, pero en la parte céntrica de la isla los hoteles estaban repletos ya que se encontraban en temporada turística. Entonces las 500 personas se fueron directo al aeropuerto, donde se encontraron que su pasaje de vuelta tampoco estaba cubierto por el festival. El pequeño aeropuerto de la isla se encontró de repente con 500 personas, de las cuales muchos estaban con resaca y muy enojados por la situación. También había personas completamente deshidratadas. Incluso hubo más de 10 personas desmayadas dentro del aeropuerto. Las autoridades de la isla se comunicaron directamente con el gobierno de los Estados Unidos, quien solucionó el tema rápidamente cubriendo el viaje de estas personas. Ese día en la isla, las autoridades de Bahamas dieron por clausurado el festival de Billy McFarlane. Al regresar las personas a Estados Unidos, comenzaron las acusaciones contra Billy McFarlane, que increíblemente quería librarse del problema, invitando a todos los afectados a una nueva fiesta que organizaría el año entrante. Finalmente, después de una demanda colectiva por el valor de más de $100 millones, Billy McFarlane fue arrestado y acusado de fraude. Fue sentenciado a 6 años de prisión. Pese a que nunca quedó claro si este hombre era solo un estafador o un muy mal organizador que terminó estafando de lo mal que organizaba, el Fyre Festival 2017 de Billy McFarlane es recordado como un ejemplo de que no hay que confiar en todo lo que vemos en las redes. Puesto número 4, Festimat 2005. En España existía un festival musical el cual se celebraba todos los años en Madrid, el Festimat, que tuvo su presentación en el año 1994, llegó a tener 14 ediciones, convocando a multitudes y con la presencia de artistas reconocidos mundialmente. Pero sin duda, por lo que todos recuerdan al Festimat, es por lo ocurrido en el año 2005, cuando se celebraba la edición número 12 del festival. Más de 40.000 personas se encontraron con una organización completamente delirante y, como no podía ser de otra manera, todo terminó en disturbios. Marilyn Manson, Nightwish, Slayer, System of a Down eran solo algunas de las reconocidas bandas que tocarían en el Festimat 2005. El festival se celebraba el 28 y 29 de mayo en el Parque Industrial La Cataluña en Fuenlabrada. La idea de la organización era realizar el evento en un lugar alejado de todas las zonas urbanas, y este predio elegido para llevar adelante la 12ª edición del festival parecía que cumplía con todos los requisitos. Desde meses antes se promocionó que el evento sería en un campo abierto con grandes árboles en los que se podría descansar de los rayos del sol, ya que el evento duraría todo el día, e incluso se podrían llevar tiendas para esperar el día siguiente en la zona de acampe. La idea y lo que prometía la organización parecía buenísimo: pasar un día en un campo donde habría baños y todo tipo de puestos de alimentos y bebidas para disfrutar de la música en vivo. Pero desde el principio la gente comenzó a notar que las cosas no serían como se las habían prometido. El evento abría sus puertas a las 14 horas y supuestamente el primer día finalizaba a las 2 AM. Eso la parte de las bandas, para luego seguir toda la noche con DJs de música electrónica. La organización había pedido que las personas estén desde temprano para que todos puedan disfrutar desde la primera a la última banda. Los organizadores habían hecho hincapié en que se respeten a rajatabla los horarios de la grilla, ya que eran una gran cantidad de artistas los que se presentarían en ambos días del festival. El primer gran error de la organización comenzó desde antes de que ingresen las personas. Más de 30.000 personas se acumularon en una fila para ingresar por la única entrada, donde el sector era de menos de 10 metros de ancho y con
con unos pocos asistentes que revisaban los tickets y hacían pasar a las personas. Este deficiente ingreso para más de 30.000 personas que se encontraban en la puerta provocó una gran demora en el ingreso, haciendo que las personas deban esperar bajo el rayo del sol en un día de casi 40 grados, y todo esto sin agua, ya que no se podía ingresar con bebidas. Además de todo esto, esos 2 días en el campo del predio donde se realizaba el festival hubo una especie de tormenta de viento, donde las fuertes ráfagas provocaron que vuele tierra y polvo sobre las personas que estaban esperando para ingresar, todo bajo el rayo del sol. Las personas comenzaron a utilizar pañuelos o sus propias remeras para cubrirse la cara ante el fuerte viento que los hacía respirar el polvo que volaba. Al ingresar, 3 personas fueron atendidas por ataques de asma y debieron ser trasladadas en ambulancia. Además, varios pasaron por la zona de enfermería con síntomas de deshidratación e insolación. Todo esto debido a esas 4 o 5 horas de fila. Una vez adentro, las personas comenzaron a notar que los problemas del festival serían mucho más que un ingreso problemático. Las primeras quejas de un público que ya había ingresado molesto comenzaron al ver que la zona de acampe y descanso con grandes árboles y verde césped era muy distinta a lo prometido por la organización. Los árboles no llegaban al 1,5 metros, y esto no era una simple cuestión estética. Las personas entendieron al ingresar que estarían condenados a pasar todo el día bajo el sol sin un solo lugar de sombra en todo el predio. Además de esto, se sumó que había poca cantidad de baños en buen funcionamiento, y por si fuera poco, precios muy elevados para las bebidas y alimentos en los puestos del show. Pese a todos los defectos de la organización, había algo que hacía que las 40.000 personas presentes no exploten de furia, y eran las bandas. La buena actuación de las bandas hacía que todas las personas dirijan su enojo a la organización, pero sin salirse de control, ya que pese a todo estaban disfrutando de la música en vivo del recital. Pero esta aparente tranquilidad duró solo el primer día. En la segunda jornada, cuando la banda Fu Manchu se encontraba sobre el escenario, una de las columnas de luces se desprendió de la estructura, rompiendo varios focos de la iluminación del escenario. La banda dejó de tocar automáticamente y por un parlante se escuchó una voz de la organización informando que en 30 minutos continuarían con el show. Un poquito de atención. Es necesario solucionar el problema del escenario Heineken. Para ese entonces eran las 21 horas aproximadamente y quedaban aún varias bandas importantes por tocar. El gran problema fue que luego de esos 30 minutos las luces de los escenarios se apagaron por completo y la voz de la organización no volvió a escucharse. El tiempo comenzó a pasar y las personas no sabían si el recital había finalizado o si saldrían las bandas. Nadie informaba absolutamente nada. Se cuenta que en ese lapso de tiempo se veía cómo los asistentes del festival comenzaron a irse del predio, pero absolutamente nadie le informaba a las más de 40.000 personas presentes qué debían hacer. Entonces fue cuando se sumaron todas las otras fallas de la organización y sin lo único que mantenía la cordura en las personas, que eran las bandas, el clima explotó. Con las luces de los escenarios apagadas comenzaron los destrozos. Todas las tiendas de comida fueron vandalizadas y destruidas. Los puestos de control de los organizadores fueron incendiados junto con un auto que pertenecía a la organización. Las personas destruyeron también los baños y todo rastro de algo que pudiera pertenecer a los organizadores. Para sorpresa de todos, después de más de 4 horas de espera y en medio de los destrozos, salió a tocar la banda Incubus. La gente se amontonó a disfrutar el show, que rápidamente comenzó a tener problemas de sonido e iluminación hasta terminar abruptamente. Para las 4 a.m., las 4 de la mañana, el festival era un caos absoluto. Vandalismo en el campo, pequeños incendios, bandas que no se sabría si darían su show o no, y no había rastros de la empresa organizadora. El público estaba varado en un campo a la espera de ver qué sucedería. Un poco antes de las 6 de la mañana, sucedió lo que muchos dicen que evitó que todo termine en un desastre peor. La banda System of a Down salió a tocar, y según cuentan, los armenios dieron un show épico. Sin asistentes del festival, con problemas en el sonido, las luces y la logística sobre el escenario, System of a Down salió a tocar su música y con los recursos que tenían lograron que todas las personas se olviden de los problemas del festival y disfruten de un show que todos los que estuvieron presentes definen como espectacular. Al finalizar el concierto de System of a Down, las personas comenzaron a abandonar el recinto tranquilamente. El Festimat 2005 fue un ejemplo de muchas cosas que nunca tendrían que pasar en un festival. Convirtieron el humor de más de 40.000 personas en una caldera, que solo por suerte y por la buena actuación de algunos músicos, el evento no terminó en una verdadera tragedia. Puesto número 3, Lou Reed, 1980 en España. Sí amigos, para este puesto seguimos en España. Lo sucedido en el concierto de Lou Reed en el estadio de Moscardó en Madrid en el año 1980 quedó para la historia, no solamente por lo sucedido, sino también por las consecuencias. En el año 1980, España se encontraba en un clima de transición política y superando algunas cuestiones económicas. Y tal como suele ocurrir en cualquier país del mundo en ese tipo de contexto, las personas esperaban con ansias shows, festivales o eventos como una forma
forma de desahogo ante algunas situaciones. Dentro de ese contexto, en los primeros años de la década de 1980, se anunció que muchos de los artistas más reconocidos de la época visitarían España, entre ellos Lou Reed. Por esos años en España se había tomado la decisión de realizar los conciertos alejados de los lugares céntricos tradicionales, dejar de lado el Bernabéu y los grandes estadios para realizar los eventos en clubes, plazas u otras zonas. Para el concierto de Lou Reed, el lugar elegido fue el estadio Román Valero del Club Moscardó en Madrid. De esta forma, la fecha estaba confirmada. El 20 de junio de 1980 a las 22 horas, Lou Reed se presentaría en Madrid. Pero tal como suele pasar en todo evento mal organizado, los problemas aparecen desde temprano. En una época en la que Internet no existía y las comunicaciones dependían estrictamente de los periódicos, radio, televisión o simplemente del boca a boca, la información sobre el precio de las entradas fue muy mal distribuida y explicada al público, lo que provocó que en la puerta del predio muchos encuentren que el valor de la entrada era de 700 pesetas, un precio muy elevado para esa época. Esto trajo como consecuencia que una pequeña multitud se acumule en la entrada del predio pidiendo un precio más bajo para poder entrar al show. Comenzaron entonces a cantar en la entrada "Rock para el pueblo". Mientras algunos pagaban la entrada e ingresaban, otros quedaban en la puerta molestos. Pero sin que esto pase a mayores, con unas 7000 personas dentro del estadio y otras esperando fuera, llegó la hora programada para el concierto. En este punto hay varias versiones de qué fue lo que ocurrió. Algunos dicen que Lou Reed, que para ese entonces tenía un grave problema con las adicciones, no estaba en condiciones de tocar y no había forma de hacerlo subir al escenario. Otros dicen que debido a un atasco en la autopista, el músico se demoró en llegar. Pero independientemente de cuál sea la versión real, lo cierto es que comenzaron a pasar las horas y el clima en la audiencia comenzó a ponerse tenso. Luego de más de 2 horas de espera, pasadas las 12 de la noche, Lou Reed apareció en el escenario. Según testimonios, cuentan que se lo veía molesto y en muy mal estado. Según cuentan en documentales posteriores, estaba muy borracho. El público estaba muy impaciente, pedía por sus temas. Todos querían que inicie el show, pero a los pocos minutos de que Reed comience a tocar su primer tema, se corta la electricidad en el escenario. El clima, tanto en el humor del músico como en el público, para estas alturas ya estaba muy picado. La situación era tensa. Luego de unos minutos, regresó la electricidad. Lou Reed volvió al escenario para empezar a tocar nuevamente su música. Según cuentan las personas que estuvieron presentes en ese evento, el sonido era pésimo y entre una seguidilla de fallas técnicas donde cortaban los temas a la mitad para poder solucionar problemas de sonido, algo voló al escenario. No existen imágenes de lo sucedido. Algunos dicen que fue una moneda, otros que fue una zapatilla. Lo cierto es que luego de ver que voló un proyectil desde el público, Lou Reed le hizo una seña a sus músicos y abandonó no solo el escenario sino también el recinto, es decir, directamente se fue del lugar. Después de la huida de Lou Reed y su banda, entre el público presente que no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo, se rumoreaba que el músico no volvería al escenario, y esto enfureció a muchos de los presentes que ya llevaban horas sumando cuestiones negativas del espectáculo. Lou Reed escapó, se subió a su limusina y se fue con sus músicos. Las personas en el público comenzaban a intuir que algo no andaba bien, y cuando vieron que los asistentes se acercaron al escenario para empezar a desarmar la escenografía y guardar los instrumentos que todavía estaban ahí, todo explotó. Nadie de la organización había tenido el valor de avisarle al público que el show ya no continuaría. Cuando las personas vieron que los asistentes comenzaban a desarmar los equipos y escenografía, explotaron de furia contra la organización, subiendo al escenario para empezar a destruirlo todo. Al escuchar que el caos se había desatado en el predio, las personas que no habían podido ingresar y que aún se encontraban afuera, forzaron la entrada para sumarse a la destrucción del lugar. Pequeños incendios sobre el escenario y la destrucción de toda la escenografía fue lo que encontró la policía al ingresar al lugar. Pero no solo eso, todos los equipos e instrumentos de Lou Reed y su banda que aún estaban sobre el escenario fueron robados esa noche. Se cuenta que durante toda esa madrugada se escuchó por todo el barrio de Usera el bombo de la batería de Lou Reed, pero la policía nunca encontró ninguno de los instrumentos. Más allá de los destrozos en todo el Club Moscardó y el robo de los instrumentos, lo peor de esa noche es que la pésima organización de este festival tuvo una terrible consecuencia para los eventos futuros en Madrid. La noticia rápidamente viajó por todo el mundo, lo que derivó en que se cancelen todos los recitales en Madrid por 2 largos años. La organización hizo responsable al público por los destrozos, y las historias de lo que sucedió se fueron exagerando en las noticias semana a semana luego del fallido acto de Lou Reed. Lo cierto es que gracias a esa pésima organización, no solo hubo destrozos en el club que prestó sus instalaciones, sino que también le quitaron la posibilidad, quizás única, a muchísimas personas de ver artistas que tenían giras programadas por todo Madrid, entre ellos Bob Marley, el cual realmente era la última oportunidad de verlo, ya que un año después fallecería.
En el año 1969 se realizó el emblemático festival de Woodstock, la guitarra de Jimi Hendrix sonando a todo volumen para 500.000 de personas y la consigna de paz y amor que promovía son solo algunas de las escenas más recordadas de este gigantesco festival que juntó artistas de todo el mundo y marcó una época donde el movimiento hippie quería mostrarle al mundo que el ser humano podía vivir sin violencia. Pero tan solo unos meses después, al norte de California en Estados Unidos, se realizó un festival que muchos recuerdan como el punto que marcó el final del amor y paz de los 60, el final de la era hippie. Para 1969, los Rolling Stones eran una joven banda británica que se encontraba en plena ebullición. La banda ya era de talla mundial y capaz de convocar multitudes, por lo que tanto Mick Jagger como todos los integrantes de los Stones se sintieron defraudados al no ser incluidos en el festival de Woodstock. Fue entonces cuando a Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, se le ocurrió junto a otras bandas realizar un festival gratuito, el cual tenía como objetivo convocar a una multitud y replicar lo ocurrido en Woodstock hacía tan solo unos meses atrás. El gran problema que se vio desde un principio en la organización de este festival fue que los Rolling Stones, que venían de realizar una exitosa gira por todo Estados Unidos, creyeron que iban a poder organizar a bajo costo un evento gratuito y multitudinario sin ningún tipo de complicaciones. El primer conflicto de este festival comenzó meses antes de la fecha prevista para el mismo, cuando Mick Jagger anunció en una conferencia de prensa que el 6 de diciembre de 1969 realizarían un evento multitudinario y gratuito, el cual sería comparable a lo que había sido Woodstock, donde habría bandas de renombre desde muy temprano hasta altas horas de la noche. Además, en la misma conferencia anunció que durante el show se filmaría una película del evento, algo que se había realizado en Woodstock, pero que era poco común en la época. La gente inmediatamente explotó de ansiedad por querer participar de este gran evento organizado por los Rolling Stones. La noticia no solo recorrió todo Estados Unidos, sino que también resonó en varios países, por lo que fanáticos en todo el mundo ya querían viajar para participar de lo que se promocionaba como un nuevo Woodstock. Aunque había un pequeño detalle que al principio sacó algunas risas, pero que al acercarse la fecha del evento comenzó a generar mucha inquietud. Mick Jagger nunca dijo la ubicación del evento. Lo que informó en la conferencia es que el evento se realizaría en un lugar sorpresa que se informaría más adelante. El tema aquí fue que los Rolling Stones y sus representantes iban organizando el festival sobre la marcha una vez ya anunciado, y todos los posibles lugares que intentaban utilizar para realizar el evento les negaban el permiso. Algunos dicen que por cuestiones económicas, los Rolling Stones se negaban a alquilar los lugares y terminaban forzando a los dueños de diferentes predios a que les dejen el lugar para la realización del show de forma totalmente gratuita, cosa que después de cómo quedó el predio de Woodstock nadie aceptaría. Pero más allá de cuál haya sido el motivo real, lo cierto es que el tiempo seguía pasando y los Rolling Stones aún no tenían el lugar donde se realizaría este gran festival, un evento que esperaba albergar a casi 400.000 personas. El público entonces comenzó a impacientarse. Cuando llegó el mes de diciembre y faltando menos de una semana para la fecha del festival, aún no se revelaba dónde se realizaría. Muchas personas, siguiendo rumores, comenzaron a acampar en diferentes predios de Estados Unidos, esperando que ese sea el lugar elegido por los Rolling Stones, hasta que finalmente el 4 de diciembre, tan solo 2 días antes del festival, se le informó al público dónde sería el evento: el autódromo abandonado de Altamont, al norte de California. Una vez que dieron la ubicación del lugar, más de 300.000 personas se movilizaron en un día para poder llegar al evento, lo que ocasionó obviamente un colapso en las autopistas que incluyeron accidentes automovilísticos. Pese al poco tiempo de aviso, la convocatoria para el Altamont Speedway Free Festival fue gigantesca. Había muchísima expectativa para con el festival organizado por la banda británica, pero aún quedaban muchas complicaciones por delante. La demora en conseguir el predio hasta 48 horas antes del festival no solo había complicado el viaje de las personas que asistirían, sino también a la organización e infraestructura del predio. Escenario, equipos, luces, sonido y cuestiones básicas para albergar a más de 300.000 personas como baños y carpas con refrigerios. Nada de esto iba a poder estar a la altura de la convocatoria. Y todo esto sumado a que los Rolling Stones se empeñaban en querer gastar lo menos posible para este evento masivo. Cuando las personas comenzaron a llegar al predio, que se encontraba alejado de cualquier zona urbana, se encontraron que no había ningún lugar para estacionar los autos o micros con los que habían llegado, por lo que los vehículos se fueron acumulando en la entrada hasta ocupar kilómetros de ruta. Las personas bajaron de sus autos y caminaron hasta 10 kilómetros bajo el sol para poder llegar al evento, donde se encontraron que prácticamente no había baños ni tampoco lugares donde refrescarse. Solo se veía un escenario de 1,5 metros de alto, en el cual muy temprano, mientras las personas iban llegando, se encontraba tocando Carlos Santana. En un principio, a simple vista, parecía un festival pésimamente organizado, pero que avanzaba con tranquilidad, aunque había un detalle no mencionado hasta ahora que llevaría las cosas al caos.
Como se había mencionado en un principio, los Rolling Stones encararon este festival con la idea de gastar lo menos posible y haciendo todo a su manera. Siguiendo esta premisa fue que para la organización y seguridad del evento decidieron contratar a una banda de motociclistas llamada The Hell Angels, Los Ángeles del Infierno. Lo curioso es que esta banda tenía un reconocido prontuario de violencia y vandalismo a lo largo y ancho de todo Estados Unidos, pero se dice que le ofrecieron a los Rolling Stones hacerse cargo de la seguridad del evento solo por el precio de $500 para gastos en cerveza durante el evento. De esta forma se llegó increíblemente a que se organice un festival para casi 400.000 personas, gastando solo poco más de $500 en cerveza para pagarle a unos motoqueros buscados por vandalismo en varios estados y sin experiencia en organización de festivales. Nada podía salir mal. Desde un principio comenzaron los problemas cuando el pésimo sonido del festival hacía que las personas deban acercarse al escenario para escuchar a las bandas. Cada vez que se amontonaban las personas, los motoqueros, los ángeles del infierno, respondían con violencia golpeando a la gente, lo que fue generando un clima de malestar en el público. Esto se sumó a que los integrantes de la agrupación motoquera encargados de la seguridad del evento, quienes minuto a minuto se encontraban visiblemente cada vez más ebrios, decidieron dar repentinamente desfiles con sus motos pasando entre la gente. Se empezaba a crear un clima de violencia y anarquía en el público, lo cual era peligroso ya que se estaba consumiendo mucho alcohol y drogas, y además a estos motoqueros no les temblaba el pulso para mostrar que tenían armas de fuego. Pese al clima tenso que se estaba formando, el festival seguía avanzando y las bandas iban pasando según lo previsto. Pero llegado el momento de la banda Jefferson Airplane, la situación en el público era cada vez peor. Las personas se amontonaron para acercarse al escenario y los motoqueros respondieron con golpes. En medio de una gran pelea justo debajo del escenario, el vocalista de Jefferson Airplane detuvo el show y bajó del escenario para intentar separar y tratar de calmar las aguas en esa fuerte pelea. Pero cuando le dijo a uno de los motoqueros que se calmen, lo que se llevó fue un fuerte golpe en la mandíbula que noqueó al vocalista y debieron llevárselo en andas. Acto seguido, uno de los líderes de Los Ángeles del Infierno subió al escenario para amenazar al público y a los propios artistas, diciendo que no los pongan a prueba porque ellos eran los que tenían el control del festival. Por increíble que parezca, en este clima de caos absoluto, el festival continúa avanzando. Debido a la desorganización y a la agresión que había sufrido el vocalista de Jefferson Airplane, la banda The Grateful Dead, quien debía tocar antes que los Rolling Stones, decidieron abandonar el lugar antes de dar su show. Luego, en entrevistas, dijeron que cualquiera que haya estado en el lugar podía intuir que el Altamont Speedway Free Festival no terminaría bien. Y así fue, el clima de violencia continuó escalando durante horas. Los motoqueros golpeaban al público con tacos de billar, mientras en un clima de anarquía absoluto en otras partes del predio había peleas entre diferentes agrupaciones hippies. Además de las peleas, se registraron abusos sexuales, robos y casos de sobredosis por drogas que debieron ser trasladados rápidamente. Pero lo peor sucedió cuando finalmente comenzó el show de los Rolling Stones. El público se amontonó al mismo tiempo que las peleas que no habían parado desde el inicio del festival continuaron. Entre medio de todo esto, un joven de 18 años llamado Meredith Hunter recibió 5 puñaladas y fue golpeado hasta morir cuando se vio envuelto en una pelea con los Ángeles del Infierno. Algunos acusaron que fue un acto racista ya que Hunter era un joven afroamericano. Otros dicen que el joven se acercó al escenario y por miedo a quedar envuelto en una pelea mostró un arma, lo que enfureció a los motoqueros. Lo cierto es que los Rolling Stones no se enteraron de lo sucedido y pensaron que las revueltas que se veían en el público eran más de lo mismo que venía sucediendo durante todo el festival. Las imágenes en las que podemos ver lo que se vivió en ese festival nos muestran que era una época muy distinta. Nadie podría imaginar que hoy en día sucedan ni la mitad de las cosas que estaban pasando en el Altamont Speedway Free Festival y que el festival continúe como si nada. Ningún miembro de la agrupación motoquera fue condenado por la muerte del joven. El jurado llegó a la conclusión de que los Ángeles del Infierno actuaron en defensa propia, ya que se pudo comprobar que este joven afroamericano portaba un arma, aunque los rumores de que fue un hecho de racismo siempre quedaron sobrevolando. Sea como sea, todo terminó de la peor manera, con una muerte y un festival que fue un verdadero desastre de principio a fin. Seguramente este puesto número 1 no sea ninguna sorpresa para las personas que conocen lo que sucedió en el festival Woodstock 99. Para ponernos en contexto, en el año 1969 se realizó el primer festival de Woodstock, un festival que logró convocar a 500.000 de personas para presenciar las actuaciones de muchos de los artistas más destacados del momento: Jimi Hendrix, Creedence, The Who y Janis Joplin, entre otros. Pero Woodstock representaba mucho más que un simple festival musical. Woodstock se convertiría en el emblema de lo que fue la era hippie, un movimiento que creció
creció durante la década de los 60, llegando a su punto máximo en el Festival de Woodstock 69. Por esta razón, lo que se vivió en Woodstock 1969 fue una gran congregación hippie, carteles por la paz, personas mostrando su cuerpo desnudo, drogas psicodélicas, momentos de meditación. Las personas no solo estaban por la música, sino que también todos seguían un mismo pensamiento en cuanto a protestas, drogas, paz y amor libre. Pero después de que pasaron los 60, la humanidad lentamente fue volviendo a la normalidad y se terminó ese movimiento delirante que eran los hippies. Pese a que en el Festival de Woodstock 1969 hubo 3 muertos y varios casos por sobredosis de LSD, el evento no fue considerado mal organizado ni nada parecido, sino todo lo contrario. En todo el mundo conocían a ese festival que logró convocar a más de 500.000 personas durante 3 días. En el año 1994 se realizó un festival para conmemorar el 25 aniversario de aquel mítico Woodstock 1969. Y como avisando lo que sucedería unos años después, este festival de 1994 quedó recordado por la pésima organización, un predio que se había inundado completamente y un público lleno de energía que decidió usar el barro que se había formado para arrojarlo por todo el predio en forma de protesta a las fallas del festival, incluso arrojando el barro al escenario cuando los artistas estaban tocando, por ejemplo dejándonos estas increíbles imágenes de Green Day sobre el escenario en medio de una guerra de barro. Al Woodstock de 1994 asistieron más de 350.000 personas. Este festival, que había sido promocionado como 2 días más de paz y amor, dejó muy en claro que las personas, la música y la cultura ya no eran la misma que en los 60. Las personas y la música ahora tenían una energía que debía ser controlada con una buena organización, hacer las cosas bien, porque a partir de Woodstock 94 se vio que si un festival estaba mal organizado, la gente ahora reaccionaría, no se quedaría callada ni meditando en paz, pero al parecer no tomaron nota. Michael Lang, uno de los principales organizadores del Woodstock del 69, se asoció a mediados de 1995 con John Sheard, un exitoso promotor de eventos musicales, y ambos anunciaron que en 1999 se realizaría una nueva edición de Woodstock, la cual conmemoraría el 30 aniversario del emblemático festival. Ambos organizadores se encargaron de promocionar en programas de televisión y radios que el Woodstock 99 sería recordado como el festival más grande de la historia. El festival tendría una duración de 4 días y proponía ser lo más parecido que se pueda en cuanto a la organización al Woodstock original. Pero como dijimos anteriormente, no tuvieron en cuenta que la gente y las bandas de los 90 eran muy distintos a los de los 60. El lugar elegido para la realización de este gigantesco evento, que se disponía a albergar a más de 400.000 personas, fue una antigua base de la Fuerza Aérea al norte de Nueva York. El lugar contaba con un gigantesco predio que parecía ideal para contrarrestar una de las grandes fallas de la edición 94, que era la cantidad de personas que habían ingresado sin pagar, sobrecargando por completo las instalaciones. Esta base militar parecía tener bajo control ese factor, pero hubo otras cuestiones que no tuvieron en cuenta. Gran parte del predio de la base militar se encontraba sobre piso de asfalto o cemento, lo que sería el primer punto a tener en cuenta cuando hablemos del estado de ánimo e irritabilidad de las más de 400.000 personas que pasaron 4 días en el predio. El festival tenía una serie de contradicciones tan grande como el hecho de que los organizadores realicen este intento de festival hippie en una base militar, pero eso sería un simple detalle. Desde la organización seguían promoviendo ideas como, por ejemplo, andar desnudos por el festival o que haya el menor número de personal de seguridad posible dentro del predio, algo que quizás en los 60 era una cosa, pero en los 90 era otra. El choque de ideas y sentimientos en este festival era evidente desde el principio. Los jóvenes habían ido a Woodstock 99 en busca de rock pesado y descontrol. Desde el primer día, el calor ya comenzó a influir en el estado de ánimo de las personas y aparecieron los primeros problemas en el sector de comida. El agua tenía un precio excesivo, por lo que comenzaron las primeras quejas. Los organizadores, que trataban estos temas en una especie de asamblea dentro del predio, informaron que abrirían más canillas y fuentes para que todos puedan refrescarse y beber agua sin pagar. Al poco tiempo, ya para la mañana del segundo día, una parte del predio comenzó a inundarse, y esto se sumó a quejas por la falta de baños en funcionamiento. Es decir, la parte sanitaria estaba fallando desde el principio. Pero todo esto solo sería la punta del iceberg. El tercer día del festival fue cuando se juntaron todos los factores: el clima caluroso, la locura de anarquía que había en el festival y una grilla de bandas ideal para que explote todo. El tercer día, el escenario principal cerraría con Limp Bizkit, Rage Against the Machine y Metallica. Y todas las crónicas de este festival mencionan que el show de Limp Bizkit fue el detonante del caos. Lo que todos cuentan es que durante el show de Limp Bizkit, el público juntó las ganas y energías que tenían por ver a las bandas más pesadas de la época, junto con el desahogo contra un evento que parecía estar hecho para violentar a las personas. MTV, que cubrió todo el festival de principio a fin como si fuera un reality show, describía al público en el tercer día como enojado y con ganas de violencia.
Al comenzar el tema Break Stuff, que su traducción es romper cosas, durante el show de Limp Bizkit el público comenzó a destrozar parte del predio arrancando paneles de madera decorativos. Pero esto sería solo el principio. A partir de este punto, la escalada hacia la anarquía fue de 0 a 100 en unos pocos segundos. La inundación en una parte del predio fue cada vez peor, a lo que se le sumó que reventaron los sistemas de cloacas en los baños. Las personas jugaban en el barro que se había mezclado con la materia fecal de miles de personas. Al quedar reducida la cantidad de baños, comenzaron a hacer sus necesidades donde podían. La zona de acampe estaba completamente inundada. Comenzaron a reportarse peleas, robos, abusos sexuales y violaciones. Cabe resaltar que los shows comenzaban a las 12 del mediodía y finalizaban a la 1 de la mañana aproximadamente, pero luego el festival continuaba toda la noche con música electrónica. El clima de exaltación junto con exceso de drogas y alcohol y el sistema de amor y paz que promovían los organizadores dio como resultado que el cuarto día comience con vandalismo desde temprano. Gran parte de los asistentes dejaron sus puestos al ver el clima del festival. Los destrozos comenzaron con las carpas de alimentos y merchandising del festival, pero increíblemente el festival continuó durante todo el cuarto día en un clima de anarquía absoluto en el campo. Y en este punto, en medio de todo esto, sucedió una de esas cosas que decís, ¿cómo puede ser que no piensen? A un grupo de personas se le ocurrió repartir y prender velas mientras las bandas estaban tocando en homenaje a las víctimas de la masacre de Columbine, que tengo un video en este canal sobre el caso. Todo bien con el homenaje, pero ¿en serio pensaron que podía salir bien incitar a las personas a prender fuego en ese momento, en ese estado de exaltación y locura? Bueno, sucedió lo que cualquiera podría imaginar que sucedería. Las personas comenzaron con incendios por todo el predio, que se sumaban al vandalismo y destrozos que ya habían comenzado desde la tarde del cuarto día del festival. Para el horario del cierre, mientras en un escenario tocaba Megadeth y en el otro los Red Hot Chili Peppers, los incendios podían verse por todo el lugar. Parte del público comenzó a irse. La torre de sonido fue derribada. Los sonidistas escaparon antes de que finalice el show. Una parte del público había entrado en un estado de destrucción, el cual era difícil o imposible de parar. 12 trailers de comida, un minibús y un auto fueron quemados junto con un gran número de cabinas de control y baños portátiles. Los Red Hot Chili Peppers contaron que la hermana del mismísimo Jimi Hendrix les había pedido que toquen el tema Fire de Hendrix. Sí, el tema que se llama Fuego. Esto se los había pedido una semana antes del show y ya lo tenían en su lista de temas. Algo así como una premonición de lo que iban a ver mientras daban su show. Debido a los incendios fueron reportados 6 heridos que debieron ser trasladados a urgencias. Durante los 4 días del festival se reportaron cientos de casos en los que las personas necesitaron atención médica por deshidratación y sobredosis de diferentes sustancias. Se reportaron robos, agresiones, abusos sexuales y violaciones. Una persona perdió la vida durante el show. La muerte fue oficialmente por causa de una sobredosis, pero la familia de la víctima denunció a los organizadores por negligencia al no proporcionar suficiente agua fresca y ofrecer un cuidado médico inadecuado para 400.000 espectadores. Son demasiadas cosas juntas las que sucedieron en este festival. Unos organizadores que parece que vivían en otra dimensión, que dejaron por ejemplo duchas públicas para 400.000 personas sin seguridad, aisladas en una base militar, donde encima se promovía algo así como que no haya reglas. Eso entre muchísimas otras cosas. Hay personas e incluso los organizadores que culpaban a alguna de las bandas como Limp Bizkit, pero yo creo que si llamás a una banda es para que haga lo que hace esa banda. No podés llamar a Limp Bizkit y decirle que no toque como Limp Bizkit, que toque más tranquilo, porque más allá de sea cual sea la banda, el caldo de cultivo que se había formado en este festival era una bomba que tarde o temprano iba a explotar. Woodstock 99 quedó para siempre como un recordatorio de lo que puede llegar a ser un festival con una mala organización. Amigos, espero que les haya gustado este video y si les gustó no se olviden de compartirlo con todos sus amigos, dejar su like acá abajo, comentar algo lindo y suscribirse al canal que estoy subiendo contenido todos los días. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!